Recording in progress. Okay. On attend. On attend. Fue capaz de leer en los signos de los tiempos y de la historia lo que en verdad había permanecido oculto desde siempre. De tal modo que si Freud nos levantó, digamos, respecto al sujeto el primer velo, creo que no es exagerado decir que Lacan se atrevió a llegar aún más lejos, o tal vez incluso deberíamos decir mucho más cerca de la verdad. Entonces, por eso es que el acto analítico es tan difícil de soportar, precisamente porque es un espacio en donde las pasiones están en constante pues, reverberando, sobre todo en estos casos tan complicados y tan difíciles. Fundamentalmente hay razones clínicas que sirven para interrogar el psicoanálisis y la época, por ejemplo, el campo de las toxicomanías, o bien me permiten una formalización del psicoanálisis, cuestión que resulta esencial para asegurar la transmisión, ¿no? O bien porque hay algo que se juega allí de enigmático, ¿no? Que genera un atractivo. Esto tiene que ver con cierto real que se escapa, que genera algo del orden del misterio y que nos interroga, ¿no? De él no sabré jamás nada. Mi lenguaje tanteará, balbuceará, siempre en un intento de decirlo, pero no podré nunca producir más que una palabra vacía. En el sentido de que hay algo del amor que termina siendo inexplicable. Bueno, muchas gracias, Silvia, por la ponencia. Me ha resultado preciosa y a la vez instructiva, ¿no? Algo aquí que un poco complicado, ¿no? Bueno, voy a hablaros entonces de estas preguntas que nos hace la melancolía. Como os decía, mi manera de ver, si hay alguna categoría clínica, alguna enfermedad, algún trastorno, algún tipo clínico, llamadlo como queráis, difícil de definir, si hay alguno, esa es la melancolía, con diferencia el más complicado. Estoy muy conmovida por todo lo que tú estás haciendo allá, haciendo ingresar un discurso que da vida, ¿no? Que es un discurso lacaniano que apuesta por la vida, que apuesta por el deseo, ¿no? Y lo único que puedo decirte es seguir adelante y que, bueno, hay varios que están ahí, entonces es muy importante, vital. Y que no es, me permito de insistir un poco ahí, no es la misma cosa que analizar hoy, no es la misma cosa que analizar, no sé, en los años 1910, 1930, 40, etc. O que hay hoy de nuevo? E me parece que a este questionamento me foi esta ideia do conceito de acto analítico que vai remodelar mesmo a noção de interpretação, que já estava de uma certa maneira em Lacan, mas que me parece radicalmente unido a um outro, como se diz, nível, não? Por las discussões que em seguida, sobretudo desde os anos 90, entre os psicoanalistas. Voy a trazar en un primer momento la perspectiva clásica del psicoanálisis, ¿no? Cómo se llegó al complejo de Edipo, esa invención freudiana, cómo se lee la clínica estructural de manera clásica, y después, digamos, voy a construir esas bases porque me he tomado muy en serio lo de conferencia introductoria, o sea, quiero realmente pasar por ahí. Y luego voy a desconstruir un poco también, en el sentido de que de eso se trata el ultimísimo Lacan, ¿no? El Lacan contra Lacan. Y voy a empezar por una cita de Freud. La cita dice lo siguiente: a la angustia como tal no necesito presentársela. Cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez esta sensación, o mejor dicho, este estado afectivo. Es decir, todos experimentamos la angustia.
un tiempo para comprender, y por eso es que es importante, ¿no es cierto? A veces las mejores interpretaciones no son las que se dan en el consultorio, sino son las que se dan después del corte, es decir, cuando uno está saliendo del consultorio y comienza a preguntarse cómo así el analista cortó en ese momento la sesión. Es el tiempo para comprender, y esto debería llevarnos a una conclusión, ¿no es cierto?, a un momento de concluir. Pero la idea es que de alguna manera es necesaria una cierta dialéctica de la palabra en la cura. Empezar con un recuerdo muy especial para Judith Miller, que tanto hizo por este tipo de conexión entre nuestros países, entre nuestras lenguas, entre nuestras culturas. Voy a citar un pequeño texto del año 1986, en el que ella explicaba lo que era la fundación del campo freudiano. Un significante decía que fue acuñado por Lacan en el año 1979 y del que ella recibió la custodia, pero no para meterla bajo llave, decía, sino para ponerla a disposición de todos aquellos conocidos y desconocidos que en el mundo se consagran a la enseñanza de Lacan e intentan avanzar con ella, con la enseñanza de Lacan, en sus países, en sus lenguas, en sus culturas. Muchas gracias por sus preguntas, por sus reflexiones, por sus comentarios. Siempre me hacen pensar, siempre me hacen traer variantes que no había considerado, y en eso valoro muchísimo este ejercicio, porque no es un saber expuesto, sino que también es un saber supuesto que yo tengo sobre el público. Y también el hecho de estar compartiendo esto con personas de un lado y otro del charco, como decimos en Argentina, ¿no? Gracias a todos por la conexión y la participación. Ya son las 9:19, momento de separarnos. Gracias a todos por haberse conectado, por la presencia, por la paciencia y por haber estado hasta este momento, pues por haber resistido, ¿no? Y quiere decir que no son tan indiferentes, que fueron indiferentes con respecto al cansancio. Y sobre todo, pues, inquietos por el psicoanálisis. Hasta pronto, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Totales. Adiós.